bueno que estamos aquí para el estudio, un estudio más de la palabra del Señor, para conocerlo y aplicarlo. Estamos en el capítulo 4 de Hechos, vamos avanzando, y el estudio transformados es porque les transformó a ellos y nos transformará a nosotros también. Si no me echo yo para atrás. Ay, sí, ahí ahora sí. Bueno, pues, luego de alabar al Señor, como dice el hermano, pues, en la palabra también aprendemos mucho sobre nuestro Dios y sobre nosotros. Así que abrimos nuestras Biblias mientras vamos pasando de diapositivas. Esta semana estamos viendo una constante, algo que pasa y se repite en estos capítulos. Vemos que ellos viven en comunidad. Hemos visto esos meses que han pasado milagros, y luego del milagro siempre hay una persecución o un asombro. Y luego una constante en lo que hemos visto que pasa en la vida de los primeros cristianos es que ellos hacían oración unida, de común acuerdo, unánime, como le queramos llamar. Entonces es algo que en el libro de los Hechos va a pasar y debería pasar también en la Iglesia de Cristo ahora en la actualidad. Entonces, siempre que viene una persecución, que pasan estas cosas, también podemos ver una marca, ¿no? Que la Iglesia reacciona invocando el nombre de Jesús. Y es lo que hoy vamos a leer en Hechos 4, del 23 al 31. Sabemos que en el capítulo 3, Pedro y Juan iban a las 3 de la tarde a la iglesia, al templo, y cuando iban pasando por la puerta de la hermosa, se encuentran con un hombre cojo, y el cojo le pide dinero, porque era lo que él estaba acostumbrado a hacer en esta puerta. Y Pedro y Juan le dicen: nosotros no tenemos plata ni oro, qué pena, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre, contento, alabando a Dios, se levantó. Esto generó una controversia en la cual se juntaron. ¿Se acuerdan quiénes se juntaron contra Juan y Pedro? Juan y Pedro, sí. Contra Pedro y Juan. ¿Quiénes se juntaron ahí cuando él sanó el milagro? Cuando él hizo el milagro, lo acorralaron entre 70 personas. El Sanedrín. Los ancianos. El Sanedrín está compuesto por los ancianos, saduceos y así los principales. Y ese es el contexto de lo que hemos visto estos últimos días. Y la reacción de la iglesia siempre es la misma, fue en el año 0 y será igual. La reacción de la iglesia ante la persecución es invocar el nombre del Señor. Así que vamos a leerlo. Empezamos el verso 23. Tan pronto como quedaron libres. Recuerden que la semana pasada ellos estuvieron una noche en la cárcel. Y los del concilio, los del Sanedrín, le dijeron: le vamos a dejar libres, pero no vuelvan a hablar de ese nombre. No vuelvan a hablar de ese nombre. Y Pedro le dicen: pero juzguen ustedes. ¿Es justo? ¿Es bueno que no hablemos de ese nombre? Pedro y Juan, cuando quedaron libres, volvieron a los suyos. Volvieron a donde estaban los demás creyentes. Estoy en el 23 y estoy en la NBI. Y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos le habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí, en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú dijiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad.
Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales y milagros y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y predicaban con valentía la palabra de Dios. Amén. En ese último verso 31, hay un punto y seguido, y ahí se supone que van muchos años. Pasaron 3 cosas. El lugar tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo, un punto, y dice, y predicaban con valentía, o sea, ahí pasó el tiempo. Pero el Espíritu Santo no nos dice qué tiempo, pero pasó el tiempo. Entonces vamos allá. El tema de hoy es este, oración por intrepidez, por denuedo. Denuedo es eso, hablar con valentía. Y vemos en el verso 23 y la primera parte del verso 24, que Juan y Pedro regresan a los suyos, como estuvo hablando el hermano el viernes. Qué bien que cuando tenemos un problema vamos a los de la iglesia, para que ellos oren. Es lo que ellos hicieron, Juan y Pedro, y es digno de imitar. Ellos fueron con la cabeza con un problema real. Las autoridades de Jerusalén le habían amenazado para que no hablaran en el nombre de Jesús. Pero, ¿dónde estaban los suyos? Porque según los comentaristas, y buscamos muchísimo, no solamente eran los 12, eran todas las personas que hasta ese momento tenían esa comunidad. Podía ser que estuvieran en el aposento alto, donde se reunieron en el capítulo 1, ¿recuerdan? Estaba María, o podía ser en el pórtico de Salomón, que era un espacio donde frecuentemente los primeros cristianos se reunían. Eso lo encontramos en el mismo capítulo anterior, capítulo 3, verso 11. Dice, llenos de asombro, salieron todos hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. O sea, era habitual, la iglesia primitiva, eran muchos, no se podían reunir solo en el aposento alto. Yo pienso, me uno a esos que dicen que era en el pórtico de Salomón, porque igual entraban más personas. Entonces, él le dice, ellos dicen, vamos a los nuestros y vamos a hablar con ellos. Le contaron lo que los líderes de Jerusalén habían dicho. Cuando los creyentes oyeron la noticia, se pusieron a orar unánime. Y aquí podemos hacer unas cuantas preguntas al texto, para que ustedes respondan, hermanos, y participemos todos. ¿A quién oraban ellos? Pedro, Juan y los suyos, porque no dice el número. Mira que a veces la Biblia dice el número. Predicaba el pastor el domingo que Juan vio una multitud de millones. Ahí estábamos nosotros, lo que pasa es que él nos dijo nuestros nombres, ¿eh? Pero en esta ocasión el Espíritu Santo no dice quién eran los suyos ni cuántos. Pero esas personas reunidas en ese lugar para participar, ¿a quién oraban? ¿Y por qué es importante saber a quién oraban? Hoy, de manera personal. Ellos, ¿a quién oraban? Y para nosotros hoy, ¿por qué es importante saber a quién oramos? Y aquí sí que podemos participar. Oraba al Señor Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, ¿no? De todo cuanto Eso es. Muy bien. ¿Y nosotros por qué es importante para nosotros saber a quién oramos? Nosotros hoy, en la actualidad, la Biblia es para aplicarla. Ellos estaban orando, dice el hermano Alberto, al Dios creador. ¿Y nosotros? ¿Sí? Llegué la importancia de orar, es porque orar es hablar con Dios. Entonces, ¿a quién le oramos? Es importante saberlo, porque tenemos un Dios que escucha. Y la Biblia dice que hay muchos dioses, pero hay minúsculos.
¿saben qué va a pasar? Que muchas van a mirar y bueno, y de todas las que miren hay una que es la mamá de ese niño. O si estás en el colegio o aquí en la iglesia, las madres que tienen los niños pequeños, ellos conocen el sonido de sus hijos. Nosotros, es importante saber a quién oramos, porque es la garantía de que somos escuchados. Si yo oro a un Dios pequeño, entonces yo viviré en angustia. Pero como ellos dicen, nosotros estamos orando a un Dios soberano, creador del cielo, de la tierra, del mar y todo lo que hay en el mar, imagínense. Entonces, saber a quién oramos nos da paz, y lo que dijo el hermano añadido a eso, ¿no? Y es importante saber a quién oramos. Yo siempre digo, porque lo leí en un libro, no es el que ora, sino es el que escucha. Y muchas veces ni siquiera llegamos a esbozar una oración. Solamente hay un pensamiento y ya Él lo escucha. Es muy importante saber el poder que tiene nuestro Dios, que no es un Dios enano, ni un Dios viejito, canoso, es un Dios soberano. ¿Soberano? ¿Qué significa soberano? Porque ellos dicen, soberano Señor. ¿Qué quiere decir la frase soberano aquí? Que no hay nadie por encima, dice el hermano. Han dicho que no hay nadie por encima de él. Soberano es que él es el jefe de todo. Él es el creador de todo y nadie puede darle una orden a él. Él es quien da la orden. O sea, no hay nadie que le pueda decir a esto o a aquello porque sabe lo que tiene que hacer. No es que no acepte que tú le digas, ¿no? Sino tú tienes que pedirle únicamente y pedirle, claro, en humildad, ¿no? Sabiendo que él es el dueño de todo. El dueño, el soberano es lo máximo de una nación. El soberano, por ejemplo, aquí era Franco, una vez el soberano en República Dominicana, Trujillo, que fue un personaje épico, era el que gobernaba, él era el soberano, de hecho él se llama el soberano el que manda, el que rige, el que tiene la razón siempre. Es importante saber a quién oramos, porque no es el presidente de turno, y luego se va, luego se quita, luego se muere. Es el soberano Señor, además. Hay dos atributos, soberano, Señor. Señor es Adonai, el dueño, el que tiene sobre su hombro una potestad. Entonces, muchas veces lo decimos fácil, soberano, y me encantaría que el pastor cantara esta canción, si la tiene por ahí, la que dice soberano Dios, que es muy bonita, porque Él sigue siendo soberano. Esta frase quiere decir que Dios sigue en su trono. No importa que las autoridades judías nos digan que no hablemos, tú eres el soberano, tú eres el que manda, y nosotros te vamos a obedecer a ti. Dios está haciendo su voluntad sobre los creyentes y sobre las autoridades. Es lo que ellos dicen en esa frase. Soberano Señor. Bueno, ellos pueden decir y hacer, pero tú vas a hacer tu voluntad, porque tú eres el que manda sobre nosotros que somos tus hijos y sobre las autoridades. Y hoy hablaba con una persona sobre a ver cómo lo digo, cuando parece que la injusticia te arropa, pero como Dios soberano, ¿no? Al final se va a hacer lo que la voluntad diga, porque Dios dice que Él bendice a sus hijos. Entonces, otros pueden pensar mal de ti o maldecirte, porque hay gente que maldicen a otros, te hacen la vida difícil. Al final, el que ríe al último ríe mejor. ¿Quién ríe mejor? El que está bajo la soberanía. Ellos también dicen otra frase, creador del cielo, tierra, mar y lo que hay en el mar, hasta las arenitas, para expresar una acción de gracias, como si ellos quisieran decir, tú cuidas de toda esta creación con mucho cuidado, con mucha diligencia. En resumen, lo que nosotros entendemos y según también los comentarios, se puede confiar en un Dios como tú. Es lo que ellos quieren decir. Se puede confiar en un Dios como tu creador del cielo, de la tierra y todo lo que hay en el mar. Y mi pregunta es, ¿nosotros hoy confiamos en un Dios como Él? Seguimos creyendo, aunque sigan afirmando que si la evolución, que si el Big Bang, que si no sé qué, o en las noticias que si los precios subieron un 30%, un 16%, ¿seguimos confiando que Él está en su trono? Tenemos la amenaza, porque ellos están orando, pero la amenaza está afuera. Ellos están en ese lugar orando, la amenaza sigue ahí.
da igual, nosotros creemos que Él es soberano. Algo característico que descubrimos, aunque lo sabíamos, pero queremos hoy que analicemos juntos, es que ellos oran la palabra. Ellos oran el Salmo 2. Luego en casa pueden leer el Salmo 2, que enseña que Dios ha prometido cuidar a su pueblo a pesar de la oposición que enfrente. En el Salmo 2 que dice, ¿por qué se amotinan los pueblos? Y luego dice, se amotinan contra el ungido. Un salmo de David, porque ellos lo dicen. Ellos lo dicen en el verso 25. Hace mucho tiempo, tú hablaste por medio del Espíritu Santo, mediante nuestro antepasado David. Ellos oran la palabra. Ellos no están orando por orar. Ellos están orando el Salmo 2, como les decía, que enseña que Dios ha prometido cuidar a su pueblo, ¿no? El Salmo 2 también enseña que aunque toda la ira de las naciones, de los saduceos, de los fariseos, en este caso particular de ellos, ese día en Jerusalén, aunque todos con argumentos y toda la ira y todo el enojo se levanten contra el ungido de Dios, dice el Salmo 2, que podemos ir allá al Salmo 2, sus argumentos serán en vano, dice la Reina Valera, igual ahora yo estoy en otra versión, dice, los reyes dice el Salmo 2, los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor, y todavía lo hacen, y en contra de su ungido, ese es Jesús, y dicen, rompamos las cadenas, liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna, que significa el soberano, el que gobierna en el cielo, se ríe. El Señor se burla de ellos. ¿Saben por qué? Porque Alberto empezaba diciendo que Dios estaba en el capítulo 2. Nosotros estamos viviendo el capítulo 1 hoy, ¿no? De nuestra vida. Y el Señor nos dice que hay una parte 2. Y esa parte 2 la vamos a vivir en el cielo. Entonces, todos los argumentos que levanten contra el ungido de Dios, en este momento y nuestra historia personal, van a ser en vano porque el Señor se ríe. Ellos explican el verdadero objetivo de recurrir al Salmo 2. Si ustedes leen el verso 28, ellos dicen, sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con su voluntad. O sea, David, en esos siglos que todavía reinaba el rey, todo lo que era el esplendor de Jerusalén, todavía ni siquiera Nabucodonosor, pero ni siquiera había pasado Nehemías, pero que ni siquiera había pasado Malaquías. David está profetizando por medio del Espíritu que Jesús iba a sufrir, porque él era el ungido, pero el Señor se iba a reír, porque el Señor tenía un plan, una carta debajo de la manga. Entonces, el verdadero objetivo del Salmo 2 no solamente es decirlo por decirlo, sino es ver que la oposición hecha por Herodes, por Pilatos y los gobernantes judíos, que es lo que ellos le dicen en el verso 27, no iba a detener los planes de Dios, sino que más cierto que una piedra era que todo eso formaba parte del plan de Dios. ¿Me entienden, hermano? Yo lo veo así como medio, hoy así como, no sé si que está difícil el tema. ¿Entienden por qué es importante orar la palabra? Porque la palabra nos muestra los planes de Dios. Es más fácil usar palabras repetidas y a veces usamos muletillas, dice la hermana Joana, pero lo mejor es orar la palabra, porque la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Amén. Entonces, en el verso 25 y 26, ellos oran la palabra. Ellos saben que Dios está totalmente a cargo. A veces hay una sensación como, y Dios, con el COVID, alguien dijo, ¿y será que Dios se le escapó? Dios está totalmente a cargo de toda la crisis, aun cuando su hijo estaba colgado en la cruz, cuando nosotros estamos sin desempleo, cuando nuestros hijos están sufriendo, cuando nosotros mismos estamos sufriendo, Dios está totalmente a cargo. Pues la muerte de Cristo estaba profetizada 700 años antes por Isaías, en el capítulo 52 y en el capítulo 53. Yo el otro día en VSS, cuando estudié Isaías 52 y 53, tuve que quitarme la cámara porque tuve que empezar a llorar. Porque yo puedo decir cosas buenas. Yo tengo mis hijos, ¿no? Y el año que viene lo voy a mandar de vacaciones a Italia y le voy a pagar la universidad y, ¿no? Vale, lo vamos todo, la iglesia entera. Qué
el año que viene a fulano, y en 700 años a fulano, mi hijo, yo lo voy a clavar en una cruz por tus pecados, lo voy a morir por tus pecados, el castigo de tu paz será sobre él por tus pecados. Esto fue lo que Dios hizo por medio de Isaías. Y si tú te pones a escribir una carta en plan negativo, es muy doloroso. Pues claro, es satisfactorio en plan positivo. Y eso fue lo que Dios hizo por Jesús en Isaías 52 y 53. Él está en control y él dice: mi ungido va a sufrir a manos de los gobernantes, pero yo me voy a reír de los que han hecho sufrir a mi hijo, porque yo soy el soberano. Entonces los enemigos de Jehová, de todas las épocas, de las pasadas, de las presentes y de las futuras, deben temblar, porque él sigue siendo soberano y él sigue estando en su trono. Ahí el anticristo, yo leo Apocalipsis y solamente veo a Dios, porque dice, y abren el primer sello, que es el anticristo, que viene en un caballo blanco, imitando a Cristo, con un arco sin espada. ¿Saben quién abre el sello? ¿Quién da la orden? Dios. Y viene el segundo sello, ¿quién da la orden? Dios. Todas las cosas buenas y malas que van en el curso de la historia para que Dios cumpla sus planes, nos demuestran que Él sigue estando en su trono. Aún la gran tribulación, el anticristo y todas esas cosas, o sea, que el anticristo gobierne, es parte del plan de Dios y va a gobernar porque Dios así lo quiere. Así que, hermanos, tenemos que alabar a Dios porque Él sigue siendo soberano. Aquí, ¿hasta aquí entienden? Bueno, pues seguimos. Hasta este momento ellos alabaron a Dios. ¿Cuál fue la alabanza? ¿Cuál fue la alabanza? En una oración hay alabanza, acciones de gracia, luego hay las peticiones. En lo que hemos visto, ¿cuál es la alabanza que ellos le dan a Dios? ¿Cuál es la alabanza que ellos le dan a Dios? Sí. Eres soberano, tan tímido, los hermanos. Esa es la alabanza. La acción de gracia viene siendo más o menos así como, bueno, tú eres el creador, el que nos cuida, el que nos creó. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las peticiones que ellos hacen? Así sí me gustaría 3 personas distintas, 4, en estos versos. ¿Cuáles son las peticiones que ellos hacen? Si quieren le chivo un poquito más, En el verso 29. Empiezan ellos alaban a Dios, ellos hacen un reconocimiento, la oración también tiene ese reconocimiento, y luego es que ellos van a pedir, distinto a nosotros, que nosotros vamos al Señor a pedir. Cuando tú alabas a Dios, tú puedes contemplarlo como el soberano en este ejemplo, o puedes contemplar que Él es maravilloso, o que Él es el Salvador. Entonces ellos hacen la adoración, reconocen que Él es el Creador, y ahora es que van a pedir. Una gente que están amenazados, pero a veces yo tengo como prisa, porque tengo un problema pero no nos debemos olvidar de alabar a Dios. ¿Sabe qué pasa? Que cuando alabamos a Dios, nos olvidamos de nosotros y nos concentramos en Él. Entonces, esas 3 personas o 4, ¿cuáles son las peticiones? Una de ellas es que le dice... El micro, señorita, Catalina. Digo que una de ellas le dice al Señor, Señor, mira sus amenazas, y prácticamente le quiere decir, concédenos a nosotros el valor de seguir predicando aún con las amenazas encima. Eso es, en la primera, en la tercera, ¿y cuál más? Mira sus amenazas. ¿Cómo es por ahí? Venga, hermana, venga. Extiende tu mano para que tengas sanidad. Amén. 3 oraciones específicas. Toma en cuenta sus amenazas. Hay un rey, creo que es el rey Josafat, que en un problema así, él le abre la carta. Una carta de amenaza, ¿se acuerdan? De un rey, no me acuerdo el rey, y él abre la carta, le dice, mira lo que está pasando. Pero el primero ora también, ¿eh? Luego la segunda petición es, concédele a tu siervo hablar con denuedo. O sea, mira lo que está pasando, tú eres soberano, mira lo que está pasando, pero también concédele hablar con denuedo. Y lo que dijo la hermana, extiende tu mano. 3 peticiones. Nosotros en casa decíamos, nos reíamos anoche, uno disfruta mucho haciendo estas cosas. Yo le doy muchas gracias al Señor, igual que haciendo los devocionales, que eso es, madre mía. Y claro, una frase que pusimos que, bueno, dice, ellos no
más me dio mal. Y cuando sanamos al cojo, los de Sanedrín hicieron tal cosa. Porque tú sabes que porque nosotros sanamos al cojo, Dios, y porque sanamos al cojo, porque a veces creemos como que Dios está en Australia. Entonces es bueno contar, quejarse y todo, pero a veces creemos como que Dios es un viejito. Dios sabe, y si tú quieres decirlo, pero dile las cosas específicas al Señor. Alábale, dale gracias, reconoce, pero haz peticiones específicas, o sea, 3 peticiones para un problema grande. Amenazas de muerte. Entonces ellos no van con media cinta, no. Ellos le dicen, mira las amenazas, el problema. No, porque es que yo no aprobé el examen de la autoescuela, porque yo no estudié, porque yo estoy trabajando. No, mira Señor, yo no soy capaz. Al Señor tenemos que decirle la cosa clara, porque cuando decimos la cosa clara, nosotros también desnudamos nuestro corazón, como empezaba el hermano. Ante Dios no hay nada oculto. Si oramos por nuestros hijos, yo oraba por uno de mis hijos y yo dije, Señor, yo reconozco que él faltó. De una manera también de hacer una confesión. Pero yo sé que él ahora se está esforzando. O sea, yo no le voy a dar los detalles, porque Dios lo sabe. El soberano sabe todo. Un soberano, un rey, un príncipe, sabe todo de las finanzas, de sus debilidades, de su fortaleza. Dios sabe todo de mí. Y aún me ama. Mi fortaleza, mis debilidades, porque yo voy pam, lo que necesito, ¿no? Mira las amenazas, danos valor, respáldame. Y hasta aquí, hermano, me gustaría saber qué hemos aprendido de esta oración. El hermano David. ¿Qué hemos aprendido? Pensar de la oración de los discípulos. Aparte de que tienes que saber a qué horas y hablarle claro, sabiendo que puede hacer lo que quiera, que tú tienes que hacer tu parte. Porque aquí le dice que mire sus amenazas, le dice que lo respalde, pero también que le dé el valor para hablar, ¿no? Para predicar. Lo fácil, que mientras empieza así, es decirle, sácalo del medio, ¿no? Tratar de que Dios es Dios, tú tienes que poner y hacer tu parte. Sí, es como, mira lo de que está afuera, sáname por dentro, para yo ir también afuera. Sí, la verdad que sí, no me voy a fijar, ve que uno aprende mucho, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios? En el capítulo 4, 31, vemos que Dios responde inmediatamente. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Sí, dice el verso 31, que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y es que aquí yo creo que Dios tiene el control absoluto y soberano de todas las cosas. Amén. Y mi oración ha sido estos días, yo quiero temblar, aunque yo no sé, creo que todavía puede temblar lo que el Señor quiera que tiemble. Pero en temblando mi corazón, yo me conformo. O sea, que cuando yo ore, yo pueda sentirlo, porque a veces Dios se siente de mucha manera, ¿no? Pero que yo pueda sentirlo, ya yo me doy por contestar. Así como decía el hermano, 3 cosas. El lugar tembló, y esto ya había pasado. Dios hizo temblar el Sinaí, Isaías 2:9. Dios hizo temblar la cueva cuando estaba Elías. Y también hubo muchas veces que pasó eso, una manifestación de la presencia de Dios. Y también cuando Jesús murió, porque Él estaba ahí gobernando y en control. Vamos a buscar Isaías 2:19. Cuando el Señor se levante para sacudir la tierra, sus enemigos se escabullirán en hoyos en el suelo. En cuevas, en las rocas se esconderán del terror del Señor y de la gloria de su majestad. Eso está por venir todavía. Todavía hay un temblor que va a sacudir todo cuando el Señor diga, hasta aquí se acabó la historia y ahora viene mi reino. Así que Dios desciende al lugar de la oración para confirmar su aceptación. A nosotros nos gustan mucho las oraciones contestadas, pero yo no quiero que la conteste tanto, y quiero que la conteste. Lo que yo quiero es sentir que Él está ahí. Sentir, como Él dice,
estoy todos los días contigo hasta el fin del mundo. La segunda señal es que fueron llenos del Espíritu Santo. Y lo azul tenía que estar adelante. Esto no es un nuevo bautismo. Esto es una llenura del Espíritu Santo. O sea, Dios hace que ellos sean llenos del Espíritu Santo porque ellos buscan a Dios. Y cualquiera que se acerca a Dios no se queda igual. ¿Qué te pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos acercamos mucho al humo, cuando estamos en el huerto? ¿Qué pasa cuando estamos en el huerto del hermano Jacob y nos acercamos al humo ahí, a las brasas? Nos pican los ojos. ¿Qué va a haber otra manifestación? Olemos a humo. Y donde quiera que tú vas, y tú luego vas al huerto y sales a otro lugar, te dicen, ay, pero tú estabas en un huerto, en un asado. El que se acerca a Dios, Dios es un Dios soberano, pero también es Dios. Él, si tú te acercas a Él no se queda sin que tú lo sientas. De hecho, Santiago dice, o Hebreos, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hebreos, ¿no? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ellos se acercan a Dios en oración y Dios les responde acercándose a ellos, mandándole una llenura del Espíritu Santo, que no fue un bautismo, sino una llenura. El lugar tiembla y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Para mí es maravilloso, me encantaría que pase otra vez. Esto es un resultado. La segunda señal, hablaron con valentía. Por eso yo pienso que eso no pasó en ese mismo momento, o igual pasó. De ahí en adelante, ellos hablaron con valentía, de acuerdo a que fueron llenos con el Espíritu Santo. O sea, a ellos no les daba miedo perder la cabeza. Tal que sí, que más adelante muere Esteban, muere Jacobo, el hermano de Juan, porque ellos no tenían miedo de hablar. Eso es impresionante, ¿no? Dios les respondió, ellos les piden, mira sus amenazas. Dios le dice, le lleno del Espíritu Santo para que se fortalezcan. Ellos le dicen, ayúdenme a hablar con denuedo, le lleno del Espíritu Santo para que puedan hablar. Y ellos le dicen, queremos señales. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Le doy el Espíritu Santo para que hagan señales. Para que ustedes vean lo importante, hermanos, como cantábamos antes, de tener el Espíritu Santo de nuestro lado. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios y está en nosotros. No es una fuerza, no es una emoción, no, es una persona que vive ahora dentro de nosotros. ¿Y qué aprendemos de Dios? Hasta aquí. Nos quedan 2 diapositivas y la hermano se fue. ¿Qué aprendemos de Dios? Aprendemos que cuando se reúnen, que dice que se han reunido todos en contra de ellos y que Dios se la preparaba de antemano para que sucediera, porque estaba dentro de sus planes que iba a pasar. Amén. Una de las cosas. ¿Qué más aprendemos de Dios? Jacob. Sí, que Dios escucha y también contesta. Amén. Dios escucha, eso es importante. ¿Alguien más aprendió algo de Dios? Yo pienso que Dios respalda, en lo que llega el micrófono a este lugar, Dios respalda a quienes manda. O sea, Dios, Jesús le dice en el capítulo 1, verso 8, me van a ser testigos, o sea, ustedes van a ir y van a hablar de mí, enviados. Pero cuando estén allá, Jesús le había dicho que no iba a faltar la palabra. Entonces Dios nos respalda y a veces nos sentimos tan impropios cuando cantamos ¿cómo construir una habitación? Que la cantamos algunos domingos. Yo digo, es verdad, si somos tan débiles, ¿y cómo vamos a hacerlo? Pero la respuesta está en el Espíritu Santo, ¿sí? Aprendo de Dios que Él siempre está dándole apoyo y fortaleza a los que perseveran en Él. O como decíamos la semana pasada, los apóstoles podían abandonar, hacerle caso al concilio y no continuar hacia adelante. Sin embargo, ellos decidieron irse a orar y a pedirle dirección a Dios. Y Juan, en segunda de Juan, él escribe, capítulo 1, versículo 9 dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre
y tiene al Hijo. Y esta versión lo dice más bonito todavía. Dice, todo el que se desvía de esta enseñanza, o sea, de lo que Jesús enseñó y los apóstoles, no tiene ninguna relación con Dios. Todo el que se desvía, qué triste, ¿no? Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Y es lo que vemos en los discípulos. Ellos tenían una relación con el soberano. ¿Sabes lo que es eso? Que tú estés enchufado con el de arriba por la sangre de Cristo. No porque nosotros hagamos nada, ni porque tú tienes más años, ni porque no. Nosotros estamos en el amado y somos aceptos en el amado, somos escogidos por Jesús. Nosotros aquí pusimos que aprendemos que el que creó el mundo, el mar, todo lo que hay en el mar, los cielos, es más poderoso que todo lo que fueron creados por él. O sea, siempre, antes, un padre tenía más autoridad que un hijo. Antes, los tipos de antes. Todavía mi padre me habla y yo tiemblo. Porque claro, esa conciencia de que él me engendró y yo le obedezco y lo honro, ¿no? Pues igual pasa con la creación. En el Salmo 2, David dice, pero ¿por qué se amotinan los líderes, los que tienen poder? ¿Saben qué? Dios se va a reír de ellos, como cuando tus hijos hacen una trastada y tú te ríes. Como diciendo, mira Ayer, por ejemplo, no sé qué problema había, que tenemos un ambientador en el baño y a la niña no le gusta. Y ella estaba supuestamente orando en el baño, haciéndole el exorcismo al baño, no lo sé. Entonces yo me reía. Porque yo digo, la cosa no es esa, la cosa es apagar el ambientador y listo, ¿no? Así mismo pasa, el Señor se ríe de las ideologías, las cosas que hacen los gobernantes. ¿Ves lo que dice el Salmo 2? Se ríe de ellos, se ríe de cuando cierran iglesias, cuando hacen cosas en contra del ungido, porque Dios va a cumplir sus planes, porque Él es el creador. Otro punto es que nada puede, por tanto, frustrar sus planes, porque Él está por encima. Otro punto que aprendemos de Dios, Él está trabajando con los discípulos, y esta es la parte que más me gustó, para cumplir el plan de salvación. Y hoy Él está trabajando con nosotros. Nosotros tenemos un campo de misioneros en nuestra casa, con los pequeños de nuestras familias. Él está trabajando con nosotros, como iglesia, como mujer, como hombre, como empleada, donde está, para cumplir el plan de salvación, igual que lo hizo con los discípulos. Y para terminar, ¿qué tenemos que imitar? Hay tres experiencias, tres cosas que hacen los discípulos y los suyos, Juan, Pedro y los suyos, que entendemos que eran muchos, porque más adelante habla hasta de 500. Acuérdense que además la semana pasada fueron 5,000, luego 3,000. Pero una práctica que ellos hacían, que nosotros tenemos que imitar, la primera es una comunión unida. Era una comunidad unida, que tenía todo unánime, en oración. Eso lo vimos en el verso 23 y el verso 24. Cuando tenían un problema, no dudaban en ir a orar juntos. Eso es una cosa que tenemos que imitar como iglesia. La siguiente es tu fe en la soberanía de Dios. Oigan, mi hermano, vamos a ponernos en compostura. Vamos a pensar que tú eres Juan y que tú eres Pedro. Y tú amaneciste la noche en el calabozo con soldados romanos, que eran los más crueles. Tú no comiste nada, tú no desayunaste, y a ti te amenazaron cuando tú saliste de esa cárcel. Si tú vuelves a hablar ese nombre, te linchamos. Nos vamos corriendo a los amigos, a los hermanos de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? A orar. Porque cuando leemos la Biblia tenemos nosotros que ponerlo en el pasar hambre con ellos, pasar frío, para poder entender la fe en la soberanía de Dios. Y ese es el tema de tu oración. Tú eres soberano. Nosotros la pasamos mal anoche, nosotros no sabemos, nosotros ahora, en 2023, nosotros sabemos cómo termina la historia, pero ellos no sabían. Ellos no sabían que años más adelante Esteban iba a morir apedreado. O sea, si son listos, como algunas personas son listas que van maquinando y cavilando, seguramente al menos Pedro dice, esto se está poniendo feo, esto se está poniendo color de hormiga, pero tú sigas siendo soberano, porque tú lo veas. Recuerden que el pastor me dijo la semana pasada que Jesús le había dicho, lo van a llevar a los tribunales, le van a perseguir, pero yo le voy a dar la palabra. No queda más que tener fe
No importa lo que estemos viviendo, si estamos esperando, si estamos en la sala de espera, que yo siempre digo, nosotros tenemos que seguir creyendo que Él es soberano. Aunque tú veas todas las pruebas negativas, aunque tú veas todos los números rojos, Él sigue siendo soberano, Él sigue estando en su trono. Y la última experiencia práctica que hacen los discípulos es que ellos oran la palabra. La oración estaba saturada del Salmo 2. Imagino yo que era el Espíritu Santo, pero para que el Espíritu Santo lo manifieste, tú tienes que meterlo. Es como la computadora. La computadora no hace nada sin que tú, ¿verdad? Entonces, para que el Espíritu Santo rebote de palabra, tú tienes que meterle a ese disco duro que se llama cerebro la palabra. Lo importante es memorizar. Y aquí volvemos a algo que hemos estudiado. ¿Se acuerdan en Nehemías 1? Que Nehemías oró la palabra. Pero si tú te sigues en toda la Biblia, el mismo Jesús también ora la palabra. Así que, hermanos, 3 cosas importantes: oración unida, fe, no importa lo que haya detrás de la puerta, no importa lo que haya en el pasado, no importa lo que tú estés viendo, sigue confiando que Él está en su trono. No está en el trono el problema, porque cuando nosotros ponemos en el trono el problema, ya sí que estamos acabados. Y tercero, ellos oraban la palabra. Así que, hermanos, seguimos rumiando, seguimos aprendiendo del libro de los Hechos para ver a Dios como el que está en el trono de nuestra vida, está entronado, para ver que nosotros necesitamos tener fe en Él y para poder ir a otro y decirle que Dios está trabajando. Amén.